especies. Estos tres murciélagos vampiros son aquellos que a veces le dan la mala fama al resto de murciélagos hasta que llegó la pandemia. Y con la pandemia empezaron a salir muchas cosas que terminaron dándole mala fama a los murciélagos por un supuesto murciélago que al parecer tuvo algo que ver con este contagio. Pero vamos a tomarnos este tiempo para conversar un poco de COVID, conversar un poco de murciélagos también si ustedes quieren y explicarles por qué razones realmente los murciélagos no son los responsables de este problema, sino que son otros los culpables, entre los cuales tendremos que en algún momento regresar a vernos al espejo para darnos cuenta de algunas cosas. Entonces, les vuelvo a repetir, si tienen preguntas me pueden interrumpir en cualquier momento, me ponen una pregunta en el chat, yo estaré pendiente del chat para responder cualquier inquietud que tengan y no importa que las preguntas o inquietudes que tengan sean cosas eh, falsas, porque realmente hemos recibido muchísima información falsa, ¿no es cierto? Justamente este momento debería ser ese espacio para tratar de reconocer qué es cierto, qué es falso, en dónde estamos, hacia dónde vamos. Entonces, eh, yo también, al igual que ustedes, tengo mi grupo de WhatsApp, mis amigos en redes, y resulta que me llega información de todo tipo y teorías bien complicadas, lo cual obviamente no ayuda a que podamos entender muy bien de qué se trata. Voy a empezar a hablar, realmente voy a empezar a hablar del COVID. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? ¿En dónde estamos con esto del COVID, que es una enfermedad muy complicada, como todos ya lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Voy a empezar agradeciendo, obviamente, repitiendo el agradecimiento a la administración zonal del municipio por esta invitación. Como les decía, yo trabajo en la Universidad Católica del Ecuador en la Escuela de Ciencias Biológicas. Soy profesor de materias como ecología, zoología de vertebrados, y también soy el coordinador nacional del programa para la conservación de los murciélagos del Ecuador, porque los murciélagos justamente necesitan unos esfuerzos importantes de conservación. Mucha gente les tiene miedo, mucha gente piensa que son sucios, que no sirven para nada, que transmiten la rabia, que chupan sangre de todos. Entonces, nosotros desde el programa de conservación tratamos de educación ambiental mediante espacios como este al que gentilmente me han invitado, tratar de hacer conocer a la gente la verdad sobre los murciélagos, ¿no es cierto? Esto lo venimos haciendo nosotros desde el año 2011, pero hoy nos vamos a concentrar en esta relación que hay entre murciélagos y COVID, este virus reciente que está causando estragos a nivel del mundo. Empecemos a ubicarnos en el momento actual del COVID, ¿no es cierto? El virus aparece a finales del 2019, en diciembre aparecieron las primeras noticias de contagios en la ciudad de Wuhan, en China. Durante las primeras semanas era una noticia internacional, o lo que veíamos así de lejos, como fue hace algunos años eso de la gripe aviar o de la gripe porcina que nos llegó, pero no tan fuerte, o lo que pasó con otros tipos de coronavirus como el MERS que afectaba en Medio Oriente y en el Asia, ¿no es cierto? Como no fueron tan graves, realmente no le paramos mucha bola, no estuvimos muy atentos, pero llegó un punto en el cual ya empezaron los casos a diseminarse en el mundo, eventualmente llegó en el Ecuador, ¿no es cierto? Y desde febrero estamos en una situación complicada que hemos pasado por una situación primero de confinamiento absoluto, ¿no es cierto? Básicamente, luego que se fueron relajando ciertas medidas, tratando de evitar el contagio de un virus que se contagia muy fácilmente. Pero la verdad es que tenemos en el mundo hasta el día de hoy 45 millones de contagios, más de 45 millones de contagios y más de 1.184 millones, 1.184.000 muertos, ¿no es cierto? 45 millones de contagios y más de 1 millón de muertos es un virus impresionante. Y la última vez que vimos números parecidos fue a inicios del siglo XX, con la fiebre española, que terminó matando mucho más, ¿no es cierto? Claro que todavía no se acaba esto del coronavirus para nosotros. Esperemos estar preparados en términos de investigación, de generación de vacunas, de generación de tratamientos para poder enfrentar. Pero hasta ahora no nos está yendo muy bien. En el Ecuador hay 166.000 contagios, solamente los contagios comprobados por pruebas de PCR. Posiblemente hay muchos más contagiados que o no se han hecho la prueba, o se hicieron solamente pruebas rápidas, no estuvieron confirmados, o sencillamente nunca nos enteramos y se murieron, ¿no es cierto?
Y hay 12.622 muertes confirmadas por COVID, aparte de algunas otras muertes inusuales en el Ecuador que posiblemente hayan estado relacionadas al COVID directamente, es decir, posiblemente hay más gente que murió de COVID y no fueron reportados, o gente que necesitaba un hospital, necesitaba una sala de emergencia, necesitaba una sala de terapia intensiva y no pudo acceder porque estaba siendo ocupada por enfermos de COVID. Entonces, estos no son números para tomárselos muy a la ligera, estamos enfrentando un problema grave todavía. Si nos podemos ver este primer número acerca de lo que ha pasado en el mundo, ¿no es cierto? Esta línea celeste que está aquí es el número de contagios, ¿no es cierto? Que llega más o menos a los 45 millones que yo les contaba. Pero fíjense en la forma de la línea, ¿no es cierto? La línea sigue ascendiendo, no está acercándose a parar todavía. Y la otra curva que tenemos aquí un poco más morada es la curva de muerte, ¿no es cierto? Que llega al 1.184.000. Esta tiene una forma ligeramente distinta, ¿no es cierto? En un inicio fue muy grande y parecía que iba a crecer también de una manera mucho más rápida y luego que empezó a estabilizarse en forma. Sigue ascendiendo, sigue creciendo, pero ya no crece con esta forma curva que tiene la línea de contagios, sino que es un poco más recta. Significa que estamos en algo aprendiendo a evitar que se nos muera la gente de COVID, ¿no es cierto? Pero realmente ninguna de las dos curvas está ni cerca de estabilizarse, ni cerca de aplanarse. Estamos todavía en una situación de emergencia muy complicada. Veamos entonces el siguiente gráfico. En este gráfico tenemos el crecimiento en el Ecuador. Ay, perdón. Voy a regresar. El crecimiento en el Ecuador y también el crecimiento por provincias. Esta primera línea que vemos acá, la más alta es lo que pasa en todo el territorio ecuatoriano, ¿no es cierto? Esta línea grande de aquí. Pero aparte de esto tenemos cada una de las provincias. Y fijémonos que aunque hay muchísimas provincias que tienen números relativamente bajos, destacan de manera importante dos provincias, Pichincha y Guayas. Y estas dos provincias son justamente en las que tenemos los problemas más grandes. Recordemos, 166.300 casos comprobados para el Ecuador. Si es que nosotros quitamos la línea del Ecuador y nos concentramos solamente en las líneas del resto de provincias, Pichincha y Guayas, tenemos un poco más claro el panorama, ¿no es cierto? Recuerden lo que pasó en la provincia de Guayas. Guayas de un inicio estuvo con problemas muy graves, fue donde aparecieron los primeros casos, creció rápidamente y más o menos aquí en abril, entre el 30 de abril, el primero, 2 de mayo, tuvo picos grandes de crecimiento, ¿no es cierto? Alcanzaba los 13.000, 14.000 casos, mientras el resto de provincias del Ecuador nos manteníamos bastante bajo. Eventualmente pasó el crecimiento rápido y desde ahí se mantiene un crecimiento desacelerado. Sigue creciendo, sigue incrementándose el número de casos en Guayas. Actualmente son más o menos casi 22.000, 21.000 y pico de casos, 21.965, pero no se ha incrementado de manera tan rápida como ocurre con otras curvas, ¿no es cierto? Hay provincias como Manabí con 11.000 casos, con Azuay con 10.000 casos, que son algo parecido, son estas dos de acá, ¿no es cierto? Manabí está un poco más oscura, también creció un poco más rápido, se está estabilizando, Azuay está empezando a crecer, pero no hay una tendencia muy hacia la alta. El resto de provincias mantienen números más bajos, siendo Galápagos las que menos números tienen. Pero ¿qué pasa con Pichincha? ¿Qué pasa con donde nosotros vivimos? ¿Cierto? Esta es la línea amarilla que está aquí. Pichincha empezó mucho más lento, no tuvo muchos casos al inicio. Manteníamos las cosas bajo control, mientras en Guayaquil estaban por los 12.000, 13.000 casos, en Pichincha no llegábamos ni a los 2.000 casos, ¿no es cierto? Y llegó un punto en el cual Pichincha empezó a crecer. A este nivel se nota un cambio drástico en esta curva, ¿no es cierto? Esto es a inicios de agosto, cuando empezaban a relajarse ya las medidas, antes del primer feriado del 10 de agosto, que la gente empezó a salir un poco más. Obviamente, es cierto, la economía no aguantaba, teníamos que ver cómo hacíamos para tener algo de esos ingresos, pero resulta que hicimos esta transición sin tener muy en cuenta los cuidados de los que nos habían pedido que vayamos. Hasta mediados de septiembre o inicios de septiembre tuvimos un crecimiento un poco más acelerado, pero fíjense lo que pasa desde el 14 de septiembre en adelante. Esta curva crece como loca, ¿no es cierto? Empieza a crecer rapidísimo.
y tampoco estamos cerca de aplanarnos. Estamos más bien todavía en crecimiento muy acelerado. En contraste con Guayas, con Manabí, con Azuay, con el resto de provincias que están mucho más controladas. Entonces, algo grave está pasando en Pichincha. Es cierto, aquí también se hacen muchos más test, muchas más pruebas y hay más reportes. Todavía estamos un poquito por debajo de la capacidad límite hospitalaria, pero tenemos que tener en cuenta eso. Y bien, realmente hay una curva que a mí me preocupa un poco más y es la curva del porcentaje de muertes que hay en el mundo y en el Ecuador, ¿no es cierto? Este es el porcentaje de muertes en el mundo, la curva un poco más clara, ¿no es cierto? El caso más grave en el mundo fue alrededor de finales de abril, que llegaron a aparecer hasta 7% de los enfermos que terminaban falleciendo, ¿no es cierto? Y de ahí ha ido bajando, hemos aprendido a controlar la enfermedad. Siguen contagiándose las personas, pero ya no se mueren tantos en relación a los que se contagian, de manera que se estabiliza más o menos entre el 2.6%. Lo que pasa en el Ecuador, ¿no es cierto? Primero que fue mucho más errático al comienzo, no sabíamos, después bajó la curva de muertes, no se contabilizaba bien y eventualmente llegamos a este punto en el que llegamos a un exceso de muerte, ¿no es cierto? El 11% de las personas que se contagiaban fallecían en el Ecuador y de ahí hemos empezado a controlar las cosas, ¿no es cierto? Hemos tenido esta tendencia, pero mucho más arriba. Actualmente estamos en una tasa del 5.6% en comparación, del 5.1% en comparación con el 2.6%. Básicamente, el doble de las personas que se contagian se mueren en el Ecuador en comparación con el resto del mundo. Y el mundo tampoco le está yendo muy bien, ¿no es cierto? Como les decía, 45 millones de contagiados en el mundo, 1.184 muertes, 1.184.000 muertes. Esto de un total de 217 países o territorios. Los países más afectados, Estados Unidos a la cabeza con más de 9 millones, India 8, Brasil 5, países como Rusia, España, Francia, Argentina, Colombia, más de 1 millón de contagios, Reino Unido casi 1 millón, lo mismo que México, Perú en el puesto número 11 con 894.000. Ecuador estamos bastante más abajo, en el puesto 33 del mundo, ¿no es cierto? Con 166.000 casos, que tampoco es un puesto muy abajo, o sea, son 217 territorios. Pero démonos cuenta que tenemos que ver esto desde algunas otras ópticas, ¿no es cierto? Si nos concentramos y en vez de ordenar a estos países desde mayor a menor por número de contagios, ordenamos por número de muertos, cambian un poco las cosas, ¿no es cierto? El país con más muertos, bueno, sigue siendo Estados Unidos, luego Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia, España, Perú, Colombia y Ecuador. No estamos en el 33, ahora estamos en el puesto 17, ¿no es cierto? Solamente hay 16 países donde se han muerto más personas que en el Ecuador, aunque realmente las diferencias son grandes. Pero estos valores son valores absolutos, dependen también acerca de qué tantas personas viven en ese país. Entonces, si comparamos la cantidad de contagios y de muertes por cada millón de habitantes, cambian un poco las cosas, ¿no es cierto? Entonces, en relación al número de contagiados por cada millón de habitantes, estos siguen siendo los valores absolutos, contagios y muertes. Tenemos esta columna que he ordenado de arriba para abajo. No están todos los países y regiones porque hay algunos que son tan pequeñitos, ¿no es cierto? San Marino, Vaticano, son tan pequeñitos que se contagian unos pocos y aumenta drásticamente este número. Pero fíjese que Estados Unidos ya baja al puesto 14, Perú al 15, etcétera, y Ecuador se encuentra por acá en el puesto 68. Diríamos que no somos un país con mucho riesgo, estamos en el puesto 68, pero si nos ponemos a analizar en cambio el número de muertes, tenemos que asustarnos, ¿no es cierto? En el Ecuador estamos en el puesto número 9 del mundo, de todo el mundo, de personas que se mueren por cada millón de habitantes, ¿no es cierto? En primer lugar, San Marino, un país chiquitito que solo tiene 800 contagios, pero 42 muertes, por lo tanto, haciendo el cálculo, se morirían 1.237 personas por cada millón. Perú, más de 1.000, es el peor país de Latinoamérica y el país grande, importante, que se encuentra a la cabeza en el número de muertes. Bélgica, Andorra, España, países europeos, nuevamente Latinoamérica, Brasil con 744 muertes, cerca de Brasil le sigue Bolivia, 742, Chile, 736, y fíjense, en Ecuador tenemos 712 muertes por cada millón de habitantes. Incluso tenemos más muertes que en Estados Unidos, que es el país con más muertes y más contagios en términos absolutos. Y el mundo, el promedio del mundo está en el número 65. Si el mundo fuera un país, estaría en el puesto 65 porque hay un promedio de 152 personas que se mueren por cada
millón de habitantes. Entonces aquí sí tenemos que preocuparnos. Algo grave está pasando en el Ecuador. Y como vimos en las otras gráficas, esto es por Pichincha sobre todo. Aquí es donde mayor tasa de contagios hay, donde mayor tasa de muertes también hay. Y eso hay que tenerle muchísimo cuidado porque significa que estamos rodeados de este riesgo del cual tenemos que defenderlo. Entonces, teniendo esto en cuenta, sin olvidarnos que estamos también en un riesgo importante y que el COVID es algo del cual todavía no hemos salido. Voy a empezar a leer algunas de las preguntas del chat. Nos dice Camila Rodríguez, entonces, ¿cuál es la relación entre los murciélagos y el virus? Y luego nos dice Nayeli, ¿por qué el virus no afecta a los murciélagos? Un saludo para Nayeli. Les voy a responder estas dos preguntas antes de responder la de Vladimir. ¿Por qué nosotros decimos que hay una relación entre murciélagos y virus y COVID, este virus en particular, ¿no es cierto? Y ustedes seguramente se han dado cuenta que estas últimas enfermedades epidémicas en el mundo, ¿no es cierto? Como la gripe aviar, como la gripe porcina, como el MERS, han tenido siempre un animal que está de por medio, que es el que transmite estas enfermedades. La gripe aviar, la gripe porcina justamente fueron animales domésticos, pollos, gallinas o chanchos. En el MERS fueron camellos, que también son domésticos en algunas otras partes del mundo. Y esto tiene que ver por el hecho de que estamos manejando estos animales y los manejamos en grandes cantidades. Entonces, cuando hay muchísima cantidad de pollos en las granjas aviares o de chanchos, y alguno de ellos puede enfermarse, al estar tan cerca del humano puede relativamente saltar. Y este salto de virus entre especies es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Los murciélagos es un grupo especial, ¿no es cierto? Los murciélagos tienen muchísimas especies de virus, pero esto no es diferente al resto de animales o incluso a los humanos. Nosotros también tenemos muchísimas especies de virus. No solamente virus que ya los conocemos, ¿no es cierto? Los virus de la gripe, los virus de las enfermedades conocidas, sino que tenemos muchísimos virus en general. Los virus es el grupo de organismos más diverso del mundo. Hay más virus que insectos, más virus que el resto de seres vivos juntos, ¿no es cierto? Hay 10 a la 31 virus. Es como números de virus. Es como poner un 10 y 31 ceros, esa es la cantidad de virus, de especies de virus que uno se imagina que hay. Entonces, realmente los virus están en todos lados. Si ustedes por ahí se metieron la mano a la oreja, en ese dedo hay seguramente 1000 virus, de los cuales habrá 40 especies nuevas o más, ¿no es cierto? Entonces, esto de que haya muchos virus no es algo que nos debería sorprender. ¿No es cierto? Incluso, se ha encontrado que hay muchos virus en murciélagos, es cierto. Se ha encontrado que hay muchos otros virus en otros animales. Los animales que más virus cargan son probablemente los roedores, de lo que tenemos reportado, y otros mamíferos o aves tienen también muchos virus. Los murciélagos están en esa lista no muy arriba. Nos dice Beatriz que los murciélagos tienen un sistema inmune muy fuerte. Esto es cierto. ¿Por qué tienen un sistema inmune tan fuerte? Y es que son mamíferos pequeños que vuelan y cuando uno vuela se calienta, ¿no es cierto? Tienen que mover las alas todo el tiempo y tienen que generar muchísimo calor por este movimiento. Es decir, que son animales que tienen que ser tolerantes a una temperatura del cuerpo más alta. Para lo que nosotros sería una fiebre, porque ya estamos muy calientes, los murciélagos es algo más normal porque tiene mucha actividad. Por lo tanto, cualquier virus que viva en un murciélago, ¿no es cierto?, le afecte o no le afecte, le haga daño o no le haga daño, para empezar es un virus que también tiene que soportar altas temperaturas. ¿Por qué nos da fiebre a los humanos? Porque la fiebre es un mecanismo que tiene el cuerpo para enfrentar a los virus, ¿no es cierto? Para tratar de eliminar esa infección. Entonces los virus muchas veces sucumben a la fiebre, lo cual obviamente también nos enferma, nos sentimos muy mal, pero es la manera del cuerpo de vencer a los virus. Recuerden que no hay medicamentos para matar virus. Hay algunos drogas, medicamentos antivirales que nos ayudan a mejorar nuestras defensas o a tratar de combatir, pero realmente no podemos directamente matar virus. Lo que hacemos es vacunarnos para evitar que el virus nos haga daño, entrenando a nuestro sistema inmune previamente. Como los murciélagos tienen esta carga viral tan alta, realmente sus sistemas inmunes también son muy fuertes y también es posible que haya muchísimas especies de virus que a los murciélagos no les afecta, que podrían afectar a otras especies. Pero, otra vez, tenemos que volver a ese punto de qué es esto del salto entre especies, ¿no es cierto? El virus del COVID-19, que recibe este nombre de 19 porque fue descubierto en 2019, es el SARS-CoV-2. No es la primera
No es el primero, ¿no es cierto? Es el segundo de este tipo. El primero, que justamente fue el responsable de la fiebre SARS, es el SARS-CoV, y este es el segundo de ese tipo, el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Se les dan estos nombres tipo códigos a los virus para poder diferenciar entre distintas cepas. Y resulta que en los primeros momentos del virus, cuando estaba todavía, sobre todo en la China, estaba expandiéndose a otros países, apareció por ahí un artículo que mencionaba que hay este murciélago, el murciélago de herradura mediano, Rhinolophus affinis, que se ve en la fotografía, que es un murciélago de herradura asiático, eh, que vive en Vietnam, en la China, en Hong Kong, en Taiwán, en el sudeste asiático, llega hacia el norte de la India y Nepal. Este murciélaguito habían hecho estudios y resulta que habían encontrado un virus que tenía un 96% de similitud genética con el virus aislado en humanos, el SARS-CoV-2. ¿Qué significa esto del 96% de similitud genética? ¿No es cierto? Parece que es un número alto, parece que es un virus, es un número muy, muy elevado y que significaría que es básicamente el mismo virus de los murciélagos de que le afecta a los humanos, pero si nos ponemos a pensar, pues realmente no es así. 96% de similitud genética no es un valor tan alto que digamos. Por ejemplo, entre los chimpancés y los humanos, los chimpancés son los primates más emparentados a los humanos, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos decir que no somos realmente tan parecidos, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos tanto pelo, somos bastante más grandes, muchísimo más inteligentes, tenemos otra forma de vida, no tenemos manos en las patas, en los pies como tienen ellos, es decir, encontramos todavía muchísimas diferencias, pese a que son los más emparentados. Entre chimpancés y humanos, más o menos se comparte el 98% de los genes. Entonces, un 96% de similitud genética significa que es realmente otra especie, ¿cierto? Y como los coronavirus mutan constantemente, si es posible que un animal que de un animal haya saltado el virus al ser humano, pero lo más seguro es que no sea este mismo virus ni necesariamente esta misma especie, porque todavía queda un 4% de diferencia genética que en el caso de virus es bastante grande. Entonces, lo que podemos afirmar respecto a esta especie es que tiene virus similares al del SARS-CoV-2, relativamente similares, pero que este virus no es lo suficientemente parecido como para que sea considerado ni el mismo, ni tampoco sea considerado alguno que pueda pasar de una a otra, ¿no es cierto? Eh, lo que se cree, entonces aparecen algunas otras teorías, ¿no es cierto? Lo que se cree es que hubieron algunos saltos entre especies, ¿no es cierto? ¿Qué es un salto zoonótico entre especies? Un virus, cuando está infectando a un hospedero, está reproduciéndose muchísimo, ¿no es cierto? Se producen muchísimas copias del virus dentro de nosotros. Si tenemos un virus de la gripe muy corriente, la gripe estacional, ¿no es cierto? Esos virus se reproducen en nuestros pulmones, en las células de los pulmones, se dañan porque los virus, mientras se reproducen, van rompiendo esas células, nos sentimos mal, nos falta la respiración, nos da catarro, etcétera, nos da fiebre y todo lo demás. Y en esta reproducción, algunas especies mutan y algunas especies pueden empezar a cambiar. ¿Qué es una mutación? Es un cambio pequeñito a nivel de la genética que le confiere una característica nueva. Por ejemplo, a los coronavirus les puede cambiar esta corona externa que tienen y hacerlas suficientemente diferente como para afectar una especie distinta. Esto ocurre todo el tiempo, ¿no es cierto? Y sobre todo ocurre mucho más si es que hay ciertos animales en los cuales no se enferman por culpa del virus. Se cree que es posible que haya habido un salto entre algún murciélago, no necesariamente el mismo Rhinolophus affinis, y el pangolín de Tenmic, que es un animal muy amenazado, ¿no es cierto? Es un animalito, es un mamífero acorazado, parecido a un armadillo, pero vive en el África, en el Asia, algunas especies. Y este pangolín también se ha encontrado que hay una cepa parecida del virus, ¿no es cierto? Y de ahí, en este pangolín no sabemos cómo llegó a humanos. Tuvo que haber pasado posiblemente por uno o varios hospederos de intermedios hasta que alcanzó a llegar a una mutación que justamente le dio la corona perfecta para que pueda afectar las células de los pulmones de los seres humanos. Y las personas que reciben este virus ya se enferman y tienen todos los síntomas. Entonces, el conocimiento actual científico nos lleva a saber esto, ¿cierto? Que hay saltos zoonóticos producto de mutaciones que se mueven entre especies, pero que realmente no sabemos cuál es el verdadero culpable. Pero hay un problema que vamos a ver ya mismo, ¿no es cierto? Hay un problema que nos dirá realmente quién es el culpable, pero quiero responder algunas inquietudes que están pendientes ahí.
Nos había dicho entonces, bueno, como le dije Nayel, el virus no afecta a los murciélagos, o muchos virus no afectan a los murciélagos porque tienen un sistema inmune fuerte y porque no todos los virus producen cuerpo y no los sentimos nunca, no producen ninguna enfermedad. Vladimir nos decían, existen otros mamíferos que pueden contraer el virus. Por lo que sabemos actualmente, el virus pudo haber saltado a tigres de un zoológico, pudo haber saltado a algunos perros que han sido mascotas, pero no hay muchos reportes adicionales, ¿no es cierto? Es cierto que pueden saltar entre especies los virus, pero necesitan un tiempo bastante largo. Este salto que se puede ver aquí puede haber tomado muchísimo tiempo, puede haber sido algo que tomó décadas o incluso cientos de años, ¿no? Eh, Nos dice Beatriz, escuchó que los museos tienen un sistema inmunitario muy fuerte y ya les conté. Víctor nos dice, según tengo entendido, el virus fue creado, los museos fueron un pretexto. Y Camila Guerrero tiene la misma duda, que fue creado en laboratorio. Entonces, esto es algo que salió mucho en redes sociales, que llegaron muchas teorías. Recuerden que estas teorías de la conspiración son formas en las cuales se hace que un mensaje se vuelva viral, se transmite en muchos medios y a veces ese mensaje termina atacando a gente que es un poco más creíble y que lo reenvía. Y cuando reenvía pasan a ser parte de una lista de gente que cree estas cosas y se le manda más cosas. Terminan a la final siendo peligrosos. Pero realmente la ciencia es muy clara al respecto, ¿cierto? No se puede crear virus en laboratorio de esta manera. Un virus es una cápsula de proteínas que es muy complicada. No se puede generar en un laboratorio proteínas orgánicas de ese tipo. Y dentro de esta cápsula de proteínas hay material genético, a veces ADN, a veces ARN, es decir, una secuencia de moléculas pequeñitas, ¿no es cierto? Una secuencia de nucleótidos, se les llama, que son moléculas pequeñitas que dependiendo del orden en el que se encuentran estos nucleótidos, pueden adquirir ciertas formas y estas formas pueden producir ciertas proteínas y estas proteínas les confieren al virus, por ejemplo, con sus membranas, con su capa con su corona de espinitas, etc. Manipular un virus no es así como decir yo mezclo un tarro con otro tarro y me sale otro virus, o pongo virus que ya conozco con otros virus que no conozco y les cruzo para ver qué me sale. No funciona eso con virus. Eso podemos hacer con animales, con plantas, pero no con virus porque la única manera de que un virus se reproduzca es a sí mismo por recombinación genética. Solo podemos mantener colonias de virus y esperar que mute. Ahora, en este caso, entonces sí sería posible que hayan habido laboratorios que tenían colonias de virus, esperaron a que muten y una vez que encontraron uno que mutó, probaron a ver qué pasa y resulta que eso infectó a seres humanos. Pero también es una teoría insostenible porque es un trabajo muy caro, muy costoso, muy complicado y no hay manera de controlar. Uno no puede controlar cómo va a montar un virus ni a quién va a atacar el virus. Entonces, realmente es complicado. Pero es cierto, ¿no es cierto? Muchas veces recibimos estas noticias, pero no las contrastamos. Los ecuatorianos o los seres humanos en general no tenemos esta costumbre de asegurarnos que la información sea veraz, sea verificada, venga de fuentes válidas, ¿no es cierto? Los científicos hacemos trabajo todo el tiempo, no todos los científicos sabemos de todo, ¿no es cierto? Algunos sabemos un poco más de algunas cosas que de otras, pero la información científica, la información que produce un científico es información que pasó por procesos de verificación reales y que no solamente fueron propios, sino fueron de alguien más. Tenemos grupos de colegas que controlan nuestro trabajo, que verifican que lo que publicamos sea verdad. Entonces uno puede tener mucha confianza en información que sea realmente científica y uno debería tener muy poca confianza en información que no sea así. Y hay otra posible explicación de cómo pasaron estas zoonosis, estos saltos de seres humanos, que es mucho más fácil de que haya ocurrido, ¿no es cierto? Si es que es más fácil de que haya ocurrido, es más fácil de creer en eso y además está apoyada por evidencia científica. Ale nos pregunta, ¿este virus que tiene 96% de similitud es letal en estos murciélagos? Al parecer no, pero no sabemos porque no hay colonias de murciélagos infectadas en laboratorio para ver si desarrollan síntomas. Lo que se hace en la naturaleza es que uno sale al campo, ¿no es cierto? Colecta estos animalitos. Yo puedo ir a poner redes y en las redes capturo algunas de las especies. Vengo haciendo esto desde el 2018, no me enfermaban nunca perdón, desde el 2000, desde el 98, no me enfermaban nunca de nada. Y a veces uno le saca un poco de tejido, un poco de sangre, un poco de tejido muscular, si es que uno va a guardar especímenes para muestras de museo. Y estos especímenes, estos tejidos pueden ser analizados en busca de virus, ¿no es cierto?
Actualmente en la Universidad Católica estamos haciendo un proyecto con una universidad alemana, el Instituto Bernhard Notch, con el cual estamos justamente secuenciando todos los tejidos posibles de murciélagos para ver qué otros virus encontramos. Y hemos encontrado muchísimos, ¿no es cierto? La mayoría son completamente inofensivos. Pero una vez que yo tengo la sangre del animal, ¿no es cierto? El animal ya lo liberé, no puedo saber si es que al final ese animal terminó enfermo o no. Entonces no hay realmente manera de conocerlo. De lo que conocemos, al parecer no hay afectación de los murciélagos por este virus. Nos dice Laura, ¿se puede permitir que los murciélagos vivan dentro de las casas? Conozco el caso de una señora en el campo por el empalme, que los murciélagos se le meten al baño y allí los deja. ¿Es aconsejable permitirlo? Los murciélagos buscan refugio, ¿no es cierto? Como cualquier otro animal. Y hay ciertas especies de murciélagos en la costa, por ejemplo, una familia llamada molósidos, que son los murciélagos cola de ratón, que son murciélagos muy bonitos con una cola alargada. Ellos toleran mucho a los seres humanos y se meten en las casas, en los techos, ¿no es cierto? Ustedes han ido alguna vez a Guayaquil o a la costa, cualquier playa, y a veces ven que en los postes de luz, cuando está un poste solito, hay murciélagos revoloteando, seguramente son esos molosos. Y estos son animales que se pueden meter a las casas. No hacen daño, los murciélagos no les van a atacar a las personas, pero sí puede haber un problema con los murciélagos. Y es que los murciélagos salen durante la noche a comer, descansan durante el día. Como comieron durante la noche y durante el día descansan, defecan durante el día. Si viven en una cueva, si viven en el bosque, si viven en el agujero de un árbol, entonces todas esas heces de esos murciélagos quedan por ahí mismo en el bosque y no es un problema. Pero si es que viven en el techo de una casa, entonces esas heces se pueden acumular y se podrían generar otro tipo de problemas. Aparte del olor que puede ser molestoso, podrían desarrollarse algunos hongos sobre esas heces y esos hongos sí podrían ser perjudiciales. Entonces sí es recomendable intentar de que los murciélagos no vivan en las casas. Lo que no es recomendable es matar a los murciélagos, ¿no es cierto? Los murciélagos cumplen funciones muy importantes de la naturaleza. Hay especies que comen frutas y son excelentes dispersores de semillas. Hay especies que comen insectos y controlan insectos que son nocivos porque transmiten otras enfermedades o que afectan a los cultivos. Hay murciélagos que comen néctar y polinizan muchas especies de plantas que nosotros utilizamos. Entonces, es bueno mantener a los murciélagos y por eso tratamos de conservarlos. Y en la página web del programa de conservación, ya les voy a indicar cuál es, hay métodos por los cuales ustedes pueden cerrar las rendijas cuando los murciélagos salen por la noche, de manera que no tengan dónde entrar y no les quedará otra que buscar otro refugio. De cualquier forma, también nos pueden contactar al programa de conservación y nosotros podemos darles una mano con algunos consejos o incluso visitas para ver estas colonias que pueden estar en sus casas. Camila nos dice, ¿cuándo una cepa de virus puede ser considerada un nuevo virus? ¿Cuántas cepas hay en el Ecuador? Eh, las cepas son variaciones del mismo virus, ¿no es cierto? Distintas variedades del mismo virus. Se puede considerar un nuevo virus cuando es lo suficientemente distinta del virus original, ¿no es cierto? Y cuando no puede ser atacada por el sistema inmune de quien ha desarrollado el virus original, ¿no es cierto? Si yo me contagio de una gripe, el virus de la gripe común y corriente, el resfriado común, es un virus que también es un coronavirus y también muta rapidísimo, ¿no es cierto? Por eso, a diferencia de otras enfermedades, me da una gripe cada año o cada 3 meses. ¿Por qué? Porque son distintas cepas que se terminan convirtiendo en nuevos virus. No tengo inmunidad para todas las variedades, solamente para la que me atacó. Otros virus, en cambio, no mutan mucho, ¿no es cierto? Si es que me da una vez la enfermedad, me da el sarampión, ya no me vuelve a dar en la vida porque he desarrollado una inmunidad a largo plazo. Nos dice Víctor, ¿por qué el caso del SIDA fue similar? Ahí se inventaron la historia de que salió de unos simios en el África y también existe ingeniería genética. Lo de la creación del virus del SIDA por ingeniería genética es totalmente falso, al igual que la del coronavirus. El salto de macacos verdes del África puede ser cierto, ¿no es cierto? Se encontró un virus similar también en el África, en esos macacos, y podría estar relacionado. Las zoonosis, como les digo, no son muy infrecuentes. Em, las zoonosis son algo que puede ocurrir cuando las condiciones permiten que esto ocurra, cuando hay una relación más cercana que la que debería de ciertos animales. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2012 hubo también otra epidemia, en este caso de ébola, y se relaciona también con otro tipo de murciélagos
grandes zorrovoladores que le llaman en el África, y resulta que es porque hay ciertos sitios donde la gente se come a los murciélagos, ¿cierto? Entonces, si es que hay un virus que está solo en murciélagos, el murciélago no le afecta, y ese virus hubiera mutado y le hubiera podido afectar a un ser humano y el ser humano se lo come, entonces obviamente se puede contagiar. Pero ¿de quién es la culpa? De los murciélagos que en su hábitat mantienen una relación saludable, sana, incluso con estos virus con otras especies, o del ser humano que entra y se los come, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en Wuhan, en otras ciudades del Asia, y no solamente del Asia, sino también de Latinoamérica, de algunos otros sitios? Y es que hay estos mercados húmedos, ¿no es cierto? El ser humano se ha reproducido mucho más que cualquier otra especie en el mundo, ¿no es cierto? Somos 7.000 millones de seres humanos, más de 7.6, 7 millones, 7.600 millones de seres humanos en el mundo. Somos demasiados, estamos ocupando la gran mayoría del planeta, y para poder tener tanta gente y poder cultivar lo que necesitamos cultivar para alimentarnos y poder tener las granjas de pollos, de chanchos, de vacas que necesitamos para poder alimentarnos, hemos tenido que deforestar, hemos tenido que invadir el territorio de bosques naturales, que era el territorio de otras especies, ¿no es cierto? Y a veces encontramos estas especies y a veces incluso nos alimentamos de ellas, la famosa carne de monte, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a estos mercados húmedos en el África, van a encontrar que se venden algunos murciélagos, que se venden para alimento, así como cocodrilos, así como pangolines que tienen usos medicinales, y muchísimos otros tipos de animales. Pero se llaman mercados húmedos porque justamente muchos de estos se mantienen vivos. ¿Por qué? Para que estén frescos el rato que el cliente venga y quiera comerse la sopa del murciélago. Entonces, esto es un problema muy grande, ¿no es cierto? Si nosotros estamos acostumbrados a comer mucha carne, estamos obligando a que se expanda la frontera agrícola, y encima, como seres humanos, estamos tratando de consumir productos de la naturaleza, consumirlos frescos, obligamos a que estos personas en los mercados tengan a los murciélagos en jaulas al lado de los pangolines, al lado de los cocodrilos, al lado de los pollos, ¿no es cierto? Y si es que en este momento, por alguna mala suerte, hubo una mutación y hubieron estos saltos zoonóticos y siguieron mutando, eventualmente nos comemos algo de eso, nos metemos a la boca directamente algo que puede tener una nueva especie de virus. Y es mucho más probable que esto es lo que haya pasado, que realmente por haber invadido los ambientes, los hábitats, nos metimos a la boca algo que no deberíamos meter. Y resulta que cuando ese primer coronavirus del SARS-CoV-2 ingresó por digestión al primer humano que se contagió, a partir de eso ya no se pudo controlar, porque este virus resulta que se reproduce rápidamente en los pulmones, se queda en las partículas de aerosol de la saliva, sale cuando hablamos, cuando tosemos, se mantiene en el aire una distancia, un tiempo, ¿no es cierto? Si es que llega a topar una superficie, se puede mantener en la superficie, entonces nos podemos contagiar fácilmente uno con otro. Ya no tienen nada que ver los animales, sencillamente nos contagiamos entre seres humanos que estamos expuestos a este mismo virus. Y además los seres humanos nos dicen, usen mascarilla, no usan mascarilla. Lávense las manos todo el tiempo, se lavan máximo una vez al día. No se aglomeren, no vayan a sitios donde hay mucha gente, hacemos exactamente lo contrario. Entonces, estamos nosotros realmente siendo los verdaderos culpables de esta enfermedad. Voy a responder algunas otras preguntas. Déjenme ver en cuál me quedé. Diana Rea nos dice: ¿qué enfermedad transmite el murciélago a las personas? Algunas especies de murciélagos pueden transmitir enfermedades a las personas. La más importante es la rabia. La rabia es una enfermedad que puede tener casi cualquier mamífero, ¿no es cierto? Y también es un virus, no es de la familia del coronavirus, de otra familia llamada rhabdovirus, y es un virus muy agresivo, ¿no es cierto? Una persona que llega a enfermarse de rabia se va a morir, de una enfermedad letal. Lo que sí hay es una vacuna para la rabia que la tenemos ya desarrollada desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso es que si es que nos muerde un perro que parece que es rabioso, nos ponemos la vacuna y no tenemos problema, no nos va a dar rabia. Pero esta es una enfermedad que puede ser transmitida por murciélagos. Quien más rabia transmite en el mundo son los perros, los gatos, los ratones y los mapaches, ¿no es cierto? Los murciélagos están muy, muy por atrás. Es decir, hay muchos otros animales que son más peligrosos, pero de cualquier forma los murciélagos, sobre todo estos vampiros, podrían ser reservorios de rabia y hay que tener también cuidado. Laura Sabay nos dice: ¿a dónde puedo acudir la señora tal vez para que verifique el tipo de murciélago en su casa? Vive en el Empalme, en la zona rural. Dame un segundito, Laura, que voy a buscar una cosa. Ya. Esta es la página web del Programa para la Conservación de los Murciélagos del Ecuador.
pcme.bc, ¿no es cierto? Esto es sencillito. PCME es Programa para la Conservación de Murciélagos del Ecuador.es. Y aquí, ¿no es cierto? Tú nos puedes contactar, nos puedes buscar, y yo les voy a dejar también esta es mi dirección de correo electrónico, sburne@gmail.com, y nos pueden llamar a este número de teléfono y nosotros podemos ya ponernos en contacto con la señora y justamente ayudarla. Nosotros en esto en esto que hacemos, ¿no es cierto? Tenemos cosas como proyectos de conservación. Aquí tenemos un plan de acción que hemos desarrollado para conservar a los murciélagos. Tenemos también áreas de importancia de conservación de los murciélagos. No es el momento de hablar de esto, vamos a hablar de esto en algún otro momento. Y yo les puedo enviar entonces, justamente información acerca de cómo lidiar con el asunto de los murciélagos. Y tenemos personas en Guayaquil, un poco más cerca del Empalme, que también podrían visitarle una vez que las condiciones ya se vayan normalizando. Melina Torres nos dice qué tanto hay que esperar o qué investigación específica se debe desarrollar para poder llegar a tener la verdadera ruta para la cual se originó el COVID-19. Seguir investigando, ¿no es cierto? Seguir haciendo muestreos en animales, en estos mercados, en las zonas cercanas a la China para ver qué especie tiene el SARS-CoV-2 o algo muy parecido. Pero realmente no debería ser una prioridad de investigación. O sea, saber cuál fue el último animal que alguien se comió para que le dé coronavirus. ¿De qué nos sirve si igual seguimos comiendo carne de monte? ¿De qué nos sirve si igual seguimos consumiendo murciélagos o pangolines o seguimos cazando rinocerontes, seguimos cazando cocodrilos, seguimos destruyendo los bosques, ¿no es cierto? Nosotros yo creo que podemos aprender mucho de esta pandemia y es que si es que dejamos a la naturaleza tranquila, si dejamos a la naturaleza en paz un rato, ¿no es cierto? Va a ser mucho menos probable que esto nos pase. Pero si no lo hacemos, si seguimos atacando a los bosques, si seguimos atacando a los murciélagos o cualquier otro grupo, sencillamente para supuestamente curarnos de alguna enfermedad o porque está de moda comerse una sopa de aleta de tiburón, entonces es posible que estas cosas sigan ocurriendo, ¿no es cierto? Deberíamos ya haber aprendido qué cosas no hacer para evitar caer en otra pandemia con otro tipo de virus distinto. Nos pregunta Carolina, dice, ¿cuál es el tiempo de vida de los murciélagos? Es algo súper interesante. Los murciélagos, para ser animales tan pequeñitos, viven muchísimo, ¿no es cierto? En general se estima que viven entre 18, 16, 18 años. Murciélagos en cautiverio de algunas especies han llegado a vivir 30 años, que para un animal de este tamaño es un valor gigantesco, ¿no es cierto? Un ratón, un roedor de un tamaño similar vive 2, 3 años máximo. Entonces, realmente son muy longevos. ¿Por qué? Porque no pueden tener muchas crías. ¿No es cierto? Un murciélago solamente puede tener una cría cada vez porque la madre tiene que volar con el murciélago. Entonces, no pueden hacer como los ratones que tienen 8 o 10 crías y cada 2 meses otra camada. Entonces, como se reproducen tan poquito, necesitan más tiempo para poder tener suficiente descendencia y mantener la especie. ¿Cómo se alimentan los murciélagos que chupan sangre? También es una muy buena pregunta. Estos murciélagos, los vampiros comunes, lo que hacen es se acercan sigilosamente a los animales de los que van a alimentarse, digamos una vaca, ¿no es cierto? En los bosques no hay vacas, en los bosques se alimentan de tapires, de guanganas, tal vez de algún mamífero grande que esté durmiendo. Pero como nosotros les hemos hecho el favor a estos vampiros y hemos llenado de vacas todo lado, entonces ahora hay más alimento para vampiros y a veces estos murciélagos explotan sus poblaciones justamente donde hay más ganado. Pues digamos que llega el animal, se acerca caminando, o sea, se acerca volando cerca de la vaca, pero no se posa sobre la vaca para no despertarla, se posa ahí cerca o llega volando a la oreja, a un sitio en el que termina sin despertarla. Una vez que está ahí, por ejemplo, en la pata, sube y hace un corte con sus incisivos. No tiene colmillos como los murciélagos de las películas, como los vampiros de las películas, ¿no es cierto? Que clavan los colmillos. Tiene dos incisivos pilosos como agujas. Y hacen un pequeño corte en este animalito. Una vez que hay este corte, empieza a sangrar. Cuando empieza a sangrar, ellos empiezan a beber esta sangre con la lengua, que tiene una forma especial que es como un sorbetito. Resulta que la saliva de los murciélagos vampiros comunes tiene dos compuestos. Uno, que es un anticoagulante, ¿cierto? Es un anticoagulante que evita que se haga una caracha y una costra, de manera que este corte chiquito sigue emanando sangre, ¿cierto? No coagula y sigue saliendo. Y el otro es un anestésico. Entonces la vaca ni siquiera siente que el murciélago le está haciendo esto porque ya se anestesió también. Es una estrategia muy elegante para poder alimentarse de esta sangre. A partir de este anticoagulante se creó un anticoagulante de uso hospitalario llamado Draculina,
que se usa para las operaciones de corazón abierto, de manera que no se mueran con trombosis las personas. Pues resulta que los murciélagos encima nos dieron este regalo de la Draculina. Nos dice JDM. Los noticieros dicen que ya estamos en la tercera ola de contagio en Ecuador. Sin embargo, vemos que en Europa recién está en la segunda ola. Puede ser que esto sea posible, depende. En Europa, es que depende cómo lo mires. En Europa se habla de una segunda ola porque en Europa hubo una fuerte época de contagio, ¿no es cierto? En abril, en mayo, después bajó un poquito, se relajaron las cosas, abrieron los comercios y ahora nuevamente hay una ola. En el Ecuador realmente no han habido olas porque nunca hemos bajado. Recuerda este gráfico que hablamos de las provincias en el Ecuador. Entonces, si tú te fijas, tal vez en provincias como Guayas, uno pueda decir, sí es cierto que hubo un pico y después se relajó y te estamos subiendo. Pero en Pichincha, por ejemplo, seguimos subiendo. Nunca acabamos la primera ola. Entonces, el problema de países del hemisferio norte es que este rato están entrando al otoño y al invierno, entonces con el frío la gente ya no pasa tiempo afuera, pasa más tiempo adentro, siguen habiendo aglomeraciones. La falta de circulación de aire es muy grave para el virus. Es mucho más fácil contagiarse cuando el aire no circula, porque los aerosoles quedan flotando en el aire en vez de ser llevados por una brisa. Pues cuando el clima se enfría, es más fácil contagiarse y por eso está en esta segunda ola. ¿Qué es lo que va a pasar en Argentina, en Chile, tal vez en abril y mayo, ¿no es cierto? Cuando ellos estén pasando a su otoño, a su invierno, que es en julio, en agosto, capaz que ellos vuelven a tener otra ola. En el Ecuador, nuestro clima, por suerte, es relativamente estable todo el año, no es mucho la diferencia entre épocas más frías y más calientes. Entonces, posiblemente nosotros no veremos olas, sino que veremos estas curvas constantes de crecimiento. Hasta ahora, por lo menos, esto es lo que tenemos. Ale nos dice, ¿puede mandar la página web al chat? Claro, les doy un ratito. Entonces, les voy a mandar dos. La una que es la página web del programa de conservación en el Ecuador. Chat. Está. Y la otra es la página de la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos, que es esta acá. ¿No es cierto? Que es una página que también tiene mucha información al respecto. Es una página que la mantengo yo justamente en la red internacional, que es un grupo de 22 países que está trabajando por la conservación de los murciélagos. Este periodo, perdón, ¿quiénes somos? El coordinador general es Mónica Díaz de Argentina y yo soy, como ven ustedes aquí, el asesor de conservación y también me dedico a mantener la página web. Entonces aquí también van a encontrar mucha más información. Entonces la página del programa del Ecuador y la página de la red latinoamericana están este rato en el chat para ustedes. Vladimir nos dice, usted mencionó que algunos murciélagos cumplen un papel importante dentro de los ecosistemas que habitan. ¿Cuáles son las especies de importancia, las especies que se encuentran en riesgo y cuáles son las mayores amenazas para estas especies? Justamente en el plan de acción se explica todo eso. El plan de acción es un documento que sacamos en el 2015 que nos guía acerca de cómo lo vamos a hacer. En Ecuador hay muchas especies, hay 140 especies, de las cuales 19 están en peligro. Y en este libro uno puede encontrar justamente toda la información respecto a esto. Si tú te vas al programa de conservación, pones conservación, plan de acción, y en plan de acción pones descargar el plan completo. Nosotros hemos puesto el libro completo en PDF, de manera que la gente que esté interesada y también los tomadores de decisiones en los GATS, en los municipios, etcétera, pueden revisar. En este plan de acción, entonces, perdón. En este plan de acción, como te digo, vamos a adelantarnos un poco a esto. Inicia con algunos antecedentes, con la historia natural de los murciélagos, que son, cómo son, cuáles son sus amenazas. Y luego, bueno, hay una parte del marco normativo, cómo hicimos el plan de acción y el plan de acción. Entonces, aquí están entonces las especies amenazadas. Son todas las especies que están en peligro crítico, en peligro vulnerables, y sobre cada una de ellas hay información, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde se distribuyen? ¿En qué partes del Ecuador están? ¿Cuál es su estado de conservación? ¿Cuáles son sus amenazas? Etcétera. Entonces, fíjate, es muchísima información en total.
183 páginas que está disponible para que puedas revisar todo esto. Y luego hablamos acerca de qué ecosistemas están en peligro y finalmente qué procesos ecológicos están en peligro. Por ejemplo, la polinización, por ejemplo, la dispersión de semillas, y para todo esto hay información de lo que estamos haciendo y cómo tratar de ayudar. Estas son algunas de las plantas que son dispersadas por murciélagos. Si es que quieren saber algo más, igual me contactan y yo sigo gustoso dándoles más información. Nos dice Carolina, ¿es cierto que el excremento de murciélago es utilizado para fertilizar cultivos? Sí, es cierto. Realmente el guano de murciélagos tiene una altísima concentración de nitrógeno, fósforo, potasio, y en muchas partes del mundo se extrae el guano de las cuevas con todos los cuidados, obviamente, para poder producir estos fertilizantes que son muy cotizados. Incluso se venden muy caros estos fertilizantes. Bien, creo que no tengo más preguntas hasta ahora, André. No sé si es que tú quieres saber algo más. Sí, Eh, yo quería primero felicitarte por la charla. Creo que respondimos bastantes de las dudas que tenían las personas y fue una charla bastante interesante, bastante amena. Agradecerte por eso. Y yo la verdad quería saber, creo que lo que hay que recalcar, algo muy importante, es que hay que conservar a los murciélagos debido a que nosotros fuimos los que invadimos el hábitat y por eso hubo el contagio del virus. Y algo importante que hay que recalcar es que quisiera que nos des un resumen en sí de cuáles son los beneficios que los murciélagos nos dan a los seres humanos. Claro, bueno, lo que dice Andrés es completamente cierto. Nosotros, cuando invadimos los hábitats, nos ponemos en riesgo al arriesgar a otras especies. Esto no solamente es cierto con murciélagos, sino en general. Me voy a ir a esta última diapositiva donde tenía eso de los mercados húmedos, pero no ocurre solo con murciélagos. Eso es lo que quiero recalcar. Esto ocurre en general, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador es cierto, no consumimos murciélagos, no se come murciélagos, no tenemos esa costumbre, pero si ustedes van a ciertas partes de la Amazonía, a ciertas partes de la costa, todavía se consumen algunos roedores, se consumen primates, cazamos primates para comernos sus brazos, se consumen cocodrilos, serpientes. Entonces, de cualquier forma estamos haciendo eso. En Bolivia se consumen murciélagos por razones de santería, que dicen ellos, ¿cierto? Creen que alguna vez los murciélagos pueden ayudar a las ciertas enfermedades. Pero también nosotros tenemos las malas costumbres, por ejemplo, de comprar animales ilegales para tenerlos de mascota, porque queremos tener el periquito en la casa o queremos tener el monito en la casa. Todo esto es invasión de ambientes naturales y todo esto nos pone en riesgo. No quiere decir que todas las personas que tengan una mascota se van a enfermar, ¿no es cierto? Son 7.000 millones de seres humanos y se enfermó uno con este virus. Lo malo es que este virus fue tan grave o fue tan eficiente en su transmisión que está enfermando a la población del mundo, ¿no es cierto? Y muchísimas personas se han enfermado ya. Pero sí, realmente, si nosotros aprendemos a vivir en respeto con la naturaleza, aprendemos a dejarle a la naturaleza su espacio, a nosotros ocupar nuestro espacio, no invadimos los bosques, no hay problema. Uno puede utilizar y disfrutar la biodiversidad, puede visitar un bosque, vamos al Yasuní, vamos al Tena, vamos al Sumaco, vamos a los bosques cercanos a Guayaquil. Aquí cerca de Quito tenemos un montón de bosques. El propio distrito metropolitano alcanza los bosques del noroccidente, ¿no es cierto? Mindo, Nambillo, Nanegalito, son bosques lindísimos que uno puede visitar y puede conocer y puede disfrutar de la naturaleza sin arriesgarnos. Sencillamente caminamos, lo único que tomamos son fotos, lo único que nos llevamos es la basura, nada más. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar siempre. ¿Por qué son importantes los murciélagos para el ser humano? ¿No es cierto? Aparte de esto que hemos visto, que han sido útiles, por ejemplo, en medicina para generar estos anticoagulantes, estos anestésicos, o en agricultura por el guano de las cuevas de los murciélagos, hay tres razones por las cuales los murciélagos son vitales para el ser humano, no solamente importantes. La una es la dispersión de las semillas, ¿no es cierto? Nosotros, es cierto, estamos deteriorando los bosques, pero los murciélagos se alimentan de frutas, de estos bosques, y no las comen en el propio árbol donde las consiguen, sino que se van volando más lejos y botan esas semillas de esas frutas, las defecan luego y esas semillas ya germinarán un poco más allá. Entonces los murciélagos son arquitectos de los bosques y van sembrando nuevos bosques. Ahí en la página web hay un documental que se llama Jardineros de la Noche. A ver si la encuentro rápidamente para compartirles. Entonces aquí en Educación, Videos Educativos, hicimos este documental hace un par de años eh, que habla acerca de cómo nos ayudan los murciélagos. Entonces, todo esto ustedes pueden hacer clic en este video de YouTube. No es muy largo para que vean también algo más del trabajo que hacemos nosotros.
Razón número dos, hay especies que son polinizadoras, ¿cierto? Que también hablamos en un documental. Son especies que van a las flores, toman el néctar y hacen lo mismo que hacen las abejas o hacen los colibríes durante el día. Polinizan ciertas especies de plantas. De manera que sin los murciélagos, esas plantas no se reproducen, sencillamente no producen nueva semilla. Entonces también ayudan a la reproducción de las plantas. Y por último, el hecho de que comen insectos, ¿cierto? La cantidad de insectos que se comen es abrumadora. Hay un solo murciélago se puede comer 600 insectos en un día, una colonia de murciélagos puede llegar a comer toneladas de insectos en un día. Si no fuera por los insectos, estaríamos rodeados de insectos. Los murciélagos se lo están eliminando por la noche todo el tiempo. Actualmente en la maná estamos haciendo una tesis tratando de valorar el impacto de los murciélagos que viven en las zonas cercanas a los cultivos de orito y de plátano allá en la Maná, y no solamente nos dimos cuenta que están teniendo un impacto positivo en las fincas que no usan químicos porque están cerca de los bosques, las fincas que mantuvieron bosques resulta que no están gastando en pesticidas porque los murciélagos se encargan de las plagas, sino que también hay un efecto en la salud, ¿no es cierto? Como se comen algunos mosquitos que transmiten otras enfermedades, resulta que estas zonas también son en general más saludables que zonas donde no hay murciélagos, están más alejadas de los bosques. Entonces, por todas estas razones es importante y es vital conservar a los murciélagos. Un dato muy interesante que tú planteabas en las clases era este tema de que qué pasaría en un mundo sin murciélagos. Sí, hubo un artículo que es bien interesante, salió a inicios de los años 90 por un grupo de investigadores, me parece que Tailandia, que hicieron un modelamiento matemático, ¿no es cierto? Sencillamente se dieron cuenta cuántos insectos puede llegar a comer un murciélago y calcularon cuántos murciélagos en general hay en el mundo, entre todas las colonias de insectívoros del mundo y por lo tanto cuántos insectos comen esos murciélagos. Y luego de hacer ese cálculo hicieron una extrapolación en la cual eliminaron a los murciélagos del sistema. ¿No es cierto? Es decir, ¿qué pasaría si es que el día de hoy se acaban todos los murciélagos? ¿Qué pasaría con el planeta? Resulta que en más o menos 3 a 4 semanas el planeta estaría completamente cubierto de insectos, porque no habría quien nos controle. Los insectos invadirían totalmente el planeta, ¿no es cierto? Es uno de esos problemas gigantescos que puede haber, como seguramente ustedes han escuchado qué pasa si se acaban todas las abejas, si se acaba la polinización. Es algo de este nivel. Realmente tenemos como seres humanos que volver a aprender a vivir en equilibrio con la naturaleza. Es algo que nos hemos olvidado. Pues listo, creo que si alguien más tiene preguntas, si no, para dar clausura a la charla. Raquel, felicitaciones, por favor, en la cueva de los Tallos en Oriente. Sí, hay varias cuevas de los Tallos, ¿no es cierto? La más grande está allá en Morona, Santiago, cerca del Cantón Coangos. Hay murciélagos ahí, es una especie que se llama Loncopila handley, es un nectarívoro. Hay otras especies que hay en Pastaza y en el Napo también que se les dice cueva de los tallos porque tienen tallos, porque tienen este ave, este tallo, ¿no es cierto? Atornites. Entonces, también prácticamente todas las cuevas del Ecuador tienen tallos. Ayer tuvimos otra charla con la gente de IKIAM en el TENA, con el que hablamos de un proyecto que estamos haciendo de investigación, porque los murciélagos en las cuevas del Napo nos están sirviendo para hacer algo de turismo responsable. Entonces, no sé si me salté alguna pregunta, espero que no. De cualquier forma, les repito, me pueden contactar ahí en la página web para cualquier otra inquietud, ayudarles posteriormente y agradezco nuevamente la invitación. Listo, entonces con esto daríamos clausura a la charla. Santiago, te reiteramos el agradecimiento. Muchas gracias por la charla tan informativa que tuvimos hoy y gracias por su presencia de parte del Distrito Metropolitano y de la Administración Zonal de Tumbaco. Gracias a ustedes.